Hola, hola, corazones apasionados. ¿Cómo están todos el día de hoy? Yo estoy súper emocionada de estar aquí de nuevo con ustedes en este rinconcito de YouTube, listo para sumergirnos en una nueva aventura llena de emociones. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta gran familia, qué bueno tenerte de vuelta. Hoy, vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, algo que nos hace sentir mariposas en el estómago, que nos hace cuestionar el destino y que, a veces, nos deja con el corazón en un puño, las novelas turcas. Pero no cualquier novela turca, no, señoras y señores, hoy nos vamos a sumergir en ese subgénero que, a veces, nos deja con la boca abierta y el alma temblando, las bodas forzadas. Sí, esos dramas intensos, esos amores que nacen en medio de la obligación, esas historias donde el destino parece jugar con el corazón de nuestros protagonistas. Vamos a explorar juntos esos momentos de tensión, esos giros inesperados y esos personajes que nos roban el aliento con cada capítulo. Así que, si eres fan de las emociones fuertes, de las historias que te hacen suspirar y de los amores que florecen contra todo pronóstico, este es tu vídeo. Y si aún no has caído en las redes de las telenovelas turcas, prepárate, porque después de esto, seguro que vas a querer maratonearlas todas. Antes de que nos perdamos en el mundo de las bodas arregladas y el amor imposible, te invito a que te suscribas a este canal, si aún no lo has hecho, por supuesto. Aquí, nos sumergimos en el universo de las novelas turcas, analizamos cada detalle y compartimos nuestra pasión por estas historias que tanto nos hacen soñar. Así que, dale clic al botón rojo de suscribir, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y prepárate, porque hoy vamos a vivir un torbellino de emociones juntos. Empecemos. En el fascinante universo de las telenovelas turcas, un tropo narrativo que ha cautivado a audiencias de todo el mundo es el de las bodas forzadas. No se trata simplemente de unir a dos personas por conveniencia, se trata de un choque de mundos, un conflicto de voluntades y, a menudo, el inicio de un viaje emocionalmente cargado que explora la resistencia, la esperanza y la posibilidad de que el amor florezca en los lugares más inesperados. ¿Por qué nos atrae tanto esta dinámica? Quizás porque vemos reflejadas en estas historias, de alguna manera, nuestras propias luchas contra las circunstancias, nuestra búsqueda de la felicidad y nuestra necesidad de creer en el poder transformador del amor. En estas narrativas, los personajes a menudo se encuentran atrapados en una red de tradiciones, expectativas familiares y obligaciones sociales. Son obligados a casarse con alguien que no aman, a menudo para sellar un pacto, saldar una deuda o consolidar una posición social. Pero, en medio de este caos, surge la chispa del amor, un sentimiento que desafía las reglas establecidas, que lucha por abrirse camino entre la desesperación y que nos hace creer que, incluso en las situaciones más adversas, el corazón puede encontrar su camino. Un ejemplo que me viene a la mente es la archiconocida Erkay, Amor y Venganza. Miran Aslan Bey, atormentado por el pasado y cegado por la sed de venganza, se casa con Reyhan Sadoglu, la hija de la familia que considera responsable de la muerte de sus padres. Es una boda que no nace del amor, sino de la manipulación y el resentimiento. Sin embargo, a medida que avanza la trama, vemos cómo el rencor da paso a una conexión profunda entre ellos. Es una lucha constante, un tira y afloja entre el odio y la pasión, y es precisamente esa tensión lo que nos engancha. Observamos cómo, a pesar del dolor y la injusticia, Miran y Reyhan descubren que el destino los ha unido de una forma que ninguno de los dos podría haber previsto. Su historia no es un cuento de hadas. Está llena de obstáculos y sufrimiento, pero su amor es tan poderoso que consigue superarlos todos. Este es un patrón que se repite en muchas novelas turcas con bodas forzadas. Luego está la increíble Sila, una historia que te atrapa desde el primer minuto. Sila, una joven que ha vivido en Estambul, es obligada a casarse con un hombre al que no conoce en Mardin, una ciudad con tradiciones muy arraigadas. Este choque cultural, esta diferencia de costumbres, pone a prueba su fortaleza y su espíritu rebelde. Pero, en medio de la dureza y el machismo, surge una conexión innegable entre ella y su esposo, Boran. Es un amor que crece poco a poco, a pesar de las barreras impuestas por la sociedad y las heridas del pasado. La lucha de Sila por su libertad y su felicidad nos inspira y nos recuerda la importancia de no rendirnos ante las adversidades. ¿Y qué me dicen de Amor prohibido? Aunque técnicamente no es una boda forzada en el sentido tradicional, la trama explora el matrimonio por conveniencia entre Biter y Adnan. Biter, una mujer joven y hermosa, se casa con un hombre mucho mayor por ambición y resentimiento. Sin embargo, su corazón comienza a anhelar algo más,
algo que encuentra en brazos de Belul, el sobrino de su esposo. Este triángulo amoroso, lleno de pasión, deseo y traición, nos muestra las consecuencias de las decisiones equivocadas y la fragilidad de las relaciones basadas en el interés. Es una historia que nos hace cuestionar los límites del amor y la moral, y que nos recuerda que no todas las historias de amor terminan con un vivieron felices para siempre. Pero estas historias no solo nos muestran los conflictos y las dificultades que enfrentan los protagonistas. También nos permiten adentrarnos en la cultura turca, en sus tradiciones ancestrales y en sus valores familiares. Vemos cómo la familia juega un papel central en la toma de decisiones y cómo las expectativas sociales pueden influir en la vida de las personas. Es una mirada fascinante a un mundo diferente, a una sociedad que, aunque tenga sus diferencias con la nuestra, comparte los mismos sentimientos básicos de amor, dolor, esperanza y desesperación. Lo que hace tan especiales estas novelas es la habilidad que tienen de llevarnos en un viaje emocional. No solo nos entretienen con sus tramas intrincadas y sus personajes complejos, sino que también nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestros propios valores y nuestras propias relaciones. Nos identificamos con los personajes, nos reímos con ellos, lloramos con ellos, y nos alegramos con cada pequeño triunfo que logran. Pensemos en Zumrud Wanka, una novela que narra la historia de Zumrud, una joven que se ve obligada a casarse con el hermano de su amor verdadero, Serhat, por una deuda familiar. Es una trama llena de intrigas y secretos, donde el amor y el deber luchan por imponerse. Ver cómo Zumrud se debate entre sus sentimientos y su responsabilidad nos conmueve profundamente. Cada mirada robada, cada gesto de cariño, se convierte en una pequeña victoria contra la adversidad. Y, por supuesto, no podemos olvidar el icónico Kiral Kask, donde Defne acepta fingir un romance con el exitoso Homer a cambio de una gran suma de dinero. Al principio, es un contrato puramente comercial, pero, como era de esperar, el amor comienza a crecer entre ellos. Es una historia que combina humor, romance y drama, y que nos muestra que, a veces, el amor puede surgir de las situaciones más inesperadas. La dinámica entre Homer y Defne, su química en pantalla y sus personalidades tan diferentes, hacen que esta novela sea simplemente adictiva. Y esa es otra cosa que hace tan atractivas las novelas turcas, la química entre los protagonistas. Los actores, con su talento y su pasión, logran que nos creamos cada palabra, cada mirada y cada gesto. Nos hacen sentir como si estuviéramos viviendo la historia junto a ellos. En estas narrativas, vemos que el amor no es solo un sentimiento romántico, sino también una fuerza que puede cambiar el destino de las personas. El amor es el motor que impulsa a los personajes a luchar contra las injusticias, a romper las cadenas de la tradición y a buscar la felicidad, a pesar de los obstáculos. Es una lección que podemos aplicar en nuestras propias vidas. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay esperanza de que el amor pueda triunfar al final. Las bodas forzadas en las novelas turcas nos muestran que el corazón puede encontrar su camino, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Son historias que nos hacen reflexionar sobre el poder del amor, la importancia de la libertad y la necesidad de luchar por nuestros sueños. Estas novelas a menudo nos dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora y una sensación de querer más. La mezcla perfecta de drama, romance, tensión y giros inesperados es lo que las hace tan adictivas. Y sí, a veces nos frustran, nos enojan y nos hacen llorar, pero al final siempre nos dejan con una sensación de haber vivido una experiencia emocional profunda. Son historias que se quedan grabadas en nuestra memoria y que nos hacen creer en el poder transformador del amor. Quizás el encanto de las bodas forzadas reside en su habilidad para evocar emociones intensas y mostrar que el amor puede surgir incluso en las circunstancias más adversas. Nos recuerdan que el corazón tiene sus propios planes y que no siempre podemos controlarlo. Y aunque a veces las historias pueden ser un poco dramáticas, al final siempre nos dejan con una nota de esperanza y la creencia de que el amor verdadero puede superar todos los obstáculos. Hemos explorado este fascinante subgénero de las telenovelas turcas, con sus bodas forzadas y sus amores intensos que nos hacen suspirar, sufrir y, a veces, hasta explotar de emoción. Hemos visto cómo personajes atrapados por el destino se encuentran en situaciones límite, obligados a casarse por conveniencia, pero como el amor, ese sentimiento poderoso e indomable, emerge como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Hemos recorrido historias llenas de drama, de intriga, de giros inesperados y, por supuesto, de muchísima pasión. Hemos analizado el impacto cultural de estas narrativas y cómo, a pesar de sus diferencias, nos conectan a todos en un nivel humano universal, la búsqueda del amor verdadero.
Estas novelas nos enseñan que, aunque las tradiciones y las expectativas puedan imponerse, el corazón siempre busca su camino. Nos muestran que, incluso en las situaciones más adversas, el amor puede florecer, transformando vidas y desafiando las normas. Espero que este viaje juntos haya sido tan emocionante para ustedes como lo fue para mí. Realmente disfruto compartir mi pasión por las telenovelas turcas con ustedes y descubrir que no estoy sola en esta obsesión maravillosa. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final de este vídeo, por su tiempo, por su compañía y por hacer de este canal un lugar tan especial. Me encanta leer sus comentarios y saber qué les pareció este tema, así que no se queden callados y cuéntenme cuál es su novela turca favorita con bodas forzadas, cuáles son los momentos que más los hicieron sufrir y cuáles son los personajes que más les han robado el corazón. Me encanta leer sus opiniones y saber que esta comunidad sigue creciendo. Y ahora, como siempre, les tengo una última petición: no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos amantes de las novelas turcas y, por supuesto, de suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Aquí, vamos a seguir explorando este maravilloso mundo de dramas, amores imposibles y giros inesperados. Así que, no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, activen la campanita de notificaciones y prepárense para seguir viviendo esta gran aventura juntos. Muchísimas gracias por todo, mis corazones apasionados, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!